A principios de 1970, bajo el sol implacable de los desiertos egipcios, donde las dunas guardan secretos milenarios, una mano humilde desenterró un misterio que desafiaría 2000 años de fe. No fue un arqueólogo renombrado, sino un campesino local, buscando quizás un fragmento de leña o una raíz para subsistir, quien tropezó con un objeto singular, enterrado en una tumba rudimentaria o quizás en una cueva olvidada cerca de las ruinas de Nag Hammadi. Emergió un códice encuadernado en cuero, frágil como el tiempo mismo. Sus páginas, escritas en copto, una lengua antigua, susurraban una historia que había sido deliberadamente silenciada. Este no era un texto cualquiera, era un eco de una voz prohibida, un evangelio que prometía reescribir la tragedia de Judas Iscariote. El hallazgo, envuelto en el polvo de la antigüedad, no solo era una reliquia, sino una provocación, una ventana a una verdad que la ortodoxia había sepultado bajo capas de condena, invitando a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la traición y la redención. ¿Qué oscuros designios llevaron a que este manuscrito permaneciera oculto? ¿Y por qué su mensaje fue tan temido que debió ser borrado de la memoria colectiva? Este códice, compuesto por 13 hojas de papiro, meticulosamente encuadernadas y protegidas, no era otro que el llamado Evangelio de Judas. Sus letras, trazadas con una caligrafía que se sentía casi viva, hablaban de un diálogo íntimo entre Jesús y su discípulo más incomprendido. Durante siglos, la figura de Judas había sido tallada en la piedra de la infamia, un nombre pronunciado con desprecio, el arquetipo de la traición. Pero este manuscrito, con su antigüedad que se remontaba a los siglos III o IV de Cristo, desafiaba esa narrativa con una audacia asombrosa. Podría ser que la historia que todos conocíamos, la del beso que entregó al maestro a la muerte, fuera solo una parte de una verdad mucho más compleja, un fragmento de un tapiz divino que había sido deliberadamente deshilachado. La mera existencia de este texto planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué otras verdades se nos habían negado? La fragilidad del papiro contrastaba con la fuerza de su mensaje, un eco de voces gnósticas que ofrecían una visión alternativa, una en la que la salvación no se encontraba en el dogma, sino en el conocimiento esotérico, en una revelación personal que Judas, según este evangelio, estaba destinado a recibir y a cumplir. La revelación de este evangelio de Judas nos obliga a mirar más allá de la superficie de lo que nos ha sido transmitido. En los primeros siglos del cristianismo, un sinfín de textos circulaba, ofreciendo diversas interpretaciones de la vida y el mensaje de Jesús. Pero a medida que la Iglesia se consolidaba, una ortodoxia inflexible comenzó a moldear el relato, descartando aquellos escritos que no se ajustaban a su visión unificada. Así, el Evangelio de Judas fue uno de tantos que fueron condenados al olvido, su existencia apenas un murmullo en los escritos de los padres de la Iglesia, quienes lo etiquetaron como herejía. Imaginen por un momento las vastas montañas andinas o los desiertos de Atacama, donde las civilizaciones precolombinas grabaron sus propias verdades en piedra, solo para verlas cubiertas por el polvo del tiempo y la llegada de nuevas creencias. De manera similar, este códice egipcio nos recuerda que la historia de la fe es también la historia de las elecciones humanas, de las voces silenciadas y de los caminos alternativos que fueron deliberadamente borrados. Es una invitación a la humildad, a cuestionar la rigidez de nuestras propias certezas y a comprender que la luz de la verdad a menudo emerge de las sombras más profundas, desafiando el poder de aquellos que intentaron contenerla. Este no es solo el relato de un manuscrito antiguo, es una invitación a un viaje, una peregrinación hacia el corazón de un misterio que ha resonado a través de los siglos. El Evangelio de Judas nos promete una perspectiva radicalmente diferente, una que podría transformar nuestra comprensión de la traición, el sacrificio y el plan divino. Nos desafía a ver a Judas no como un villano unidimensional, sino como una figura compleja, un actor esencial en un drama cósmico, quizás incluso el más fiel de los discípulos. Las ruinas olvidadas de antiguas ciudades, las inscripciones desvanecidas en muros de piedra, las velas parpadeantes en iglesias coloniales que guardan siglos de secretos, todos estos lugares nos susurran historias de verdades perdidas y redescubiertas. A medida que nos adentramos en las palabras de este Evangelio prohibido, nos preparamos para desenterrar capas de interpretación, de dogma y de silencio que han cubierto una revelación potencialmente transformadora. ¿Estamos listos para escuchar una voz que ha esperado casi 2000 años para ser escuchada? Una voz que podría redefinir no solo la historia de Judas,
sino también nuestra propia relación con la fe y la búsqueda de la verdad. La luz tenue de una linterna parpadea, revelando las paredes de un sepulcro excavado en la roca en el desierto de Egipto, un lugar donde el tiempo parece detenerse y los ecos de civilizaciones pasadas aún resuenan. Era en el vasto y complejo crisol del siglo I y II de Cristo, en un mundo donde el Imperio Romano extendía sus tentáculos y las ideas fluían como el Nilo, donde el cristianismo naciente no era una fe monolítica, sino un tapiz vibrante de interpretaciones, profecías y revelaciones. Desde Alejandría, faro del saber helenístico, hasta las sinagogas de Jerusalén y las comunidades esotéricas del Levante, una miríada de voces competía por definir la naturaleza de lo divino. En este fértil terreno espiritual, templos paganos coexistían con filosofías griegas y las incipientes asambleas cristianas, cada una ofreciendo su propia visión de la salvación y el camino hacia la verdad. Era una época de ebullición intelectual y espiritual, donde la ortodoxia aún no había solidificado sus cimientos, permitiendo que florecieran narrativas tan diversas como los cultos a Isis o los misterios órficos. Sin embargo, a medida que el cristianismo ganaba adeptos y buscaba consolidar su identidad, la necesidad de una narrativa unificada se hizo imperante. Fue en este proceso, que se extendió durante los siglos II y III de Cristo, cuando los padres de la Iglesia comenzaron a trazar las líneas de lo que sería considerado ortodoxo, relegando otras interpretaciones al olvido o, peor aún, a la condena. Teólogos como Ireneo de León alzaron su voz contra aquellos que proponían doctrinas diferentes, etiquetándolas como herejías. Así, una vasta colección de escritos, conocidos hoy como apócrifos, fue sistemáticamente excluida del canon, sus mensajes silenciados, sus verdades prohibidas. Imaginen las grandes bibliotecas antiguas, donde pergaminos y papiros se apilaban, solo para ser purgados, quemados o enterrados, sus voces acalladas por la mano del poder. Este acto de supresión no solo moldeó la fe que conocemos, sino que también enterró visiones alternativas de la divinidad y la historia sagrada, dejando cicatrices profundas en el alma de la memoria colectiva. Entre estas visiones prohibidas, el gnosticismo se erigió como una de las más desafiantes, con raíces que se entrelazaban con el judaísmo helenístico y las filosofías orientales. Los gnósticos proclamaban que la salvación no se hallaba en la fe ciega o los rituales, sino en la gnosis, un conocimiento esotérico, una revelación personal de la verdadera naturaleza de Dios y del universo. Para ellos, el mundo material era una creación imperfecta de un demiurgo menor, no del Dios supremo, y el espíritu humano era una chispa divina atrapada en la carne, anhelando liberarse. Sus textos, como el Evangelio de Judas, ofrecían una cosmología radicalmente diferente y una ruta hacia la iluminación que contrastaba profundamente con la narrativa emergente de la Iglesia. Esta tensión, este choque entre el dogma establecido y la búsqueda individual de conocimiento, define gran parte de los primeros siglos cristianos, una lucha silente por el alma de la fe que se libró en el corazón de cada creyente y en los rincones ocultos de cada comunidad. Pero, ¿qué sucede con las verdades que se niegan a morir? En las vastas extensiones del desierto egipcio y sirio, lejos de las ciudades y los concilios, florecieron comunidades de ascetas y ermitaños. Estos hombres y mujeres, buscando una conexión más pura con lo divino, a menudo se desprendían de las estructuras eclesiásticas emergentes. Algunos de ellos, con sus vidas dedicadas a la contemplación y al estudio, se convirtieron en guardianes inadvertidos de estas tradiciones alternativas. En la soledad de sus cuevas y celdas, bajo el sol implacable y el manto estrellado, copiaron y preservaron textos que la ortodoxia había condenado. Fueron ellos, los padres del desierto, quienes, a través de sus vidas de rigor espiritual, mantuvieron viva una llama de conocimiento que de otro modo se habría extinguido. Su existencia es un recordatorio conmovedor de cómo la verdad, incluso cuando es perseguida, encuentra refugio en los corazones valientes y en los lugares más insospechados, esperando el momento oportuno para resurgir. Más allá de los manuscritos, la memoria colectiva también se tejió con hilos de tradiciones orales, susurros transmitidos de generación en generación, historias que resistieron la censura oficial. En comunidades apartadas, en las sombras de las persecuciones, se mantuvieron vivas narrativas que ofrecían una comprensión distinta de Jesús, sus discípulos y el plan divino. Estas historias, a menudo cargadas de simbolismo y matices esotéricos, no estaban destinadas a ser escritas en grandes volúmenes,
sino a ser compartidas en voz baja, en círculos de confianza, como un legado sagrado. Aunque carecían de la autoridad formal de los textos canónicos, su persistencia demuestra la profunda necesidad humana de encontrar significado y conexión más allá de las fronteras impuestas. La oralidad, en su fluidez y adaptabilidad, se convirtió en un refugio para aquellas verdades que el papel y la tinta, al ser hallados, serían condenados a la hoguera. Las cicatrices de esta supresión no son exclusivas del antiguo mundo. Si volvemos la mirada a las majestuosas montañas de los Andes o a las selvas impenetrables del Amazonas, encontraremos un eco doloroso de esta misma historia. Cuando los conquistadores españoles arribaron a América Latina, impusieron una nueva fe, y con ella una nueva verdad. Las ricas cosmogonías indígenas, sus dioses, sus templos y sus profecías, fueron tildadas de idolatría y demonizadas. Antiguos códices fueron quemados, rituales prohibidos y lenguas silenciadas. Sin embargo, al igual que el Evangelio de Judas se ocultó en el desierto egipcio, las creencias ancestrales no desaparecieron por completo. Se refugiaron en la clandestinidad, se fusionaron con el catolicismo en un sincretismo complejo, o se mantuvieron vivas en la memoria oral de los chamanes y ancianos. Las iglesias coloniales, construidas sobre las ruinas de templos precolombinos, son un testimonio mudo de esta superposición de mundos, de verdades impuestas sobre verdades ocultas. Así, la historia del Evangelio de Judas no es un incidente aislado, sino un capítulo más en la eterna pugna entre la luz del conocimiento y las sombras del control. Nos recuerda que las verdades que aceptamos a menudo son el resultado de decisiones humanas, de concilios y edictos, de la mano de aquellos que ostentaban el poder de la pluma y la espada. Pero las revelaciones prohibidas, aunque enterradas, poseen una tenaz vitalidad. Persisten como un eco en los textos apócrifos, en las tradiciones olvidadas, en los susurros de los místicos y en la resiliencia de los pueblos oprimidos. Son las grietas en el muro de la ortodoxia, a través de las cuales se filtra una luz diferente, una que nos invita a cuestionar, a explorar y a reinterpretar la historia de nuestra fe, no como un relato cerrado, sino como un misterio en constante despliegue. La figura de Judas Iscariote, entonces, se alza no solo como el traidor de la narrativa oficial, sino como un símbolo de todas aquellas verdades que fueron deliberadamente borradas. Su evangelio, desenterrado de las arenas del tiempo, nos obliga a mirar más allá de las condenas históricas y a escuchar una voz que ha esperado casi 2000 años para ser comprendida. Nos sumerge en un mundo donde la fe era un campo de batalla de ideas, donde cada pergamino, cada palabra, podía significar la salvación o la herejía. ¿Qué nos revela este códice sobre el verdadero papel de Judas en el drama cósmico, sobre la naturaleza del sacrificio y la traición, y sobre la esencia misma del plan divino? Estas preguntas, que resonaron en las comunidades gnósticas de antaño, nos interpelan hoy con una fuerza renovada, prometiendo una perspectiva radicalmente diferente que desafía todo lo que creíamos saber sobre el discípulo más incomprendido de Jesús. Compartan este vídeo con alguien que crean que lo disfrutará. Denle a me gusta al vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. En las vastas y silenciosas arenas del desierto, donde el tiempo se diluye en murmullos de milenios, una sombra ha perseguido la figura de Judas Iscariote. Durante casi 2000 años, su nombre ha sido sinónimo de traición, su historia, sellada en el olvido por la mano de la ortodoxia. Pero, ¿y si ese silencio no fuera un castigo, sino una imposición, una verdad deliberadamente oculta por aquellos que temían su luz? Fue en los albores de la década de 1970, en las profundidades de la tierra egipcia, cuando un hallazgo extraordinario sacudió el velo del tiempo. Un códice antiguo, frágil como un suspiro de oración, emergió para revelar un evangelio prohibido, un texto que susurraba una versión diferente del papel de Judas, no como el traidor, sino como el depositario de un secreto divino. Este es el relato de un manuscrito que desafió a la Iglesia, una voz silenciada que, desde las sombras, nos invita a cuestionar lo que creíamos saber. Acompáñennos en este viaje al corazón de un misterio milenario, donde la fe se encuentra con la arqueología y la verdad, largamente enterrada, resurge para iluminar la eterna pugna entre la revelación divina y el poder humano. El Evangelio de Judas, desenterrado de su milenario sepulcro, nos ofrece una visión que reconfigura drásticamente la narrativa central del cristianismo primitivo. Su verdad más impactante reside en la revelación de Judas Iscariote no como el villano maldito,
sino como el único discípulo verdaderamente iluminado, el depositario de un conocimiento esotérico que solo Jesús le confió. Según este texto, el maestro instruyó a Judas para que lo entregara no por traición, sino como un acto sagrado y necesario, un sacrificio cósmico orquestado para liberar el espíritu divino de Jesús de su envoltura carnal. Judas, lejos de ser un traidor, se convierte en el agente indispensable de un plan divino más profundo, un instrumento de la salvación que requería el desprendimiento del cuerpo para que la chispa divina pudiera ascender. Este acto, el más doloroso y a la vez el más crucial, fue encomendado a Judas porque él poseía la gnosis, la comprensión secreta de la verdadera naturaleza del universo y de la misión de Jesús. Esta es la revelación central, la verdad prohibida que el códice de Nag Hammadi ha traído a la luz. Es un giro de guión tan audaz que desafía 2 milenios de dogma y condena. Imaginen la figura de Judas, no con la sombra de la ignominia, sino con el halo de un mártir cósmico, un hombre que, por amor y obediencia a una verdad superior, aceptó el papel más ingrato. Este evangelio nos susurra que Jesús vio en Judas una luz especial, una capacidad única para comprender los misterios más profundos, aquellos que los otros discípulos, aferrados a una comprensión terrenal, no podían discernir. La entrega no fue un acto de debilidad o codicia, sino de una fuerza espiritual inmensa, un cumplimiento de la voluntad divina que requería una soledad abrumadora y un sacrificio personal inimaginable. Aquí, la traición se transmuta en una obediencia suprema, un eco de una sabiduría que la ortodoxia se apresuró a sepultar. ¿Por qué entonces fue silenciada una revelación tan profunda y transformadora? La respuesta reside en el miedo y en los intereses de poder que moldearon los primeros siglos del cristianismo. A medida que la Iglesia emergía de las persecuciones, buscaba consolidar su autoridad y establecer una doctrina unificada, una narrativa que presentara a Judas como un héroe gnóstico, un poseedor de conocimiento secreto, socavaba directamente la autoridad de los obispos y la jerarquía eclesiástica, que basaban su poder en la interpretación oficial de las Escrituras y la mediación de la gracia. La visión gnóstica de una salvación, a través del conocimiento personal, en lugar de la fe y los sacramentos administrados por la Iglesia, era una amenaza existencial para la estructura incipiente de la ortodoxia. El miedo, una fuerza ancestral que ha moldeado imperios y religiones, fue el motor principal de esta supresión. Miedo a la complejidad de la divinidad, a la ambigüedad moral, a una verdad que no encajaba en los moldes de un relato simple de bien contra mal. Los padres de la Iglesia, al condenar el Evangelio de Judas como herejía, no solo protegían su doctrina, sino que también controlaban la narrativa, la moral y, en última instancia, las almas de sus fieles. Un Judas redimido, o peor aún, glorificado, habría desmantelado la figura del traidor arquetípico, una herramienta poderosa para inculcar obediencia y castigar la disidencia. La luz tenue de una vela en una iglesia colonial que ilumina las figuras de santos y demonios nos recuerda cómo la fe ha utilizado el contraste entre la pureza y la oscuridad para guiar y a menudo para dominar. La historia nos muestra que las verdades que contradicen el poder establecido a menudo son las primeras en ser borradas. En este contexto, el Evangelio de Judas fue uno de los muchos textos gnósticos que fueron sistemáticamente excluidos del canon bíblico, sus copias destruidas y sus seguidores perseguidos. No fue un accidente, sino una purga deliberada, una reescritura de la historia sagrada para adaptarse a una visión singular y autoritaria. Imaginen vastas bibliotecas de papiros y pergaminos, tesoros de pensamiento y espiritualidad, que fueron quemados o enterrados, sus voces acalladas por el fuego o el olvido. Este acto de supresión no solo silenció un manuscrito, sino que también enterró visiones alternativas de la divinidad, de la moralidad y del camino hacia la salvación, dejando una cicatriz profunda en el alma de la memoria colectiva y en la diversidad del pensamiento religioso. Esta supresión deliberada no solo nos privó de un texto, sino de una perspectiva, de una forma de comprender la fe que era más compleja, más personal y quizás más desafiante. La eliminación del Evangelio de Judas y de otros textos apócrifos empobreció el tapiz espiritual de la humanidad, reemplazando la riqueza de las interpretaciones con la rigidez de un dogma. Nos obliga a reflexionar sobre las verdades que aún permanecen ocultas en las ruinas olvidadas, bajo las arenas de los desiertos o en los pliegues de las montañas andinas,
verdades que las civilizaciones precolombinas grabaron en piedra antes de que fueran cubiertas por el polvo de la conquista y la imposición de una nueva fe. Cada piedra, cada muro antiguo, cada susurro del viento parece recordarnos que la historia que conocemos es a menudo la historia de los vencedores, y que otras voces, silenciadas, esperan su momento para ser escuchadas. Pero las verdades, por más que se intenten enterrar, poseen una tenaz vitalidad. El redescubrimiento del Evangelio de Judas en las profundidades del desierto egipcio es un testimonio conmovedor de esta resiliencia. Es como si el tiempo mismo, con su sabiduría infinita, hubiera conspirado para devolvernos este fragmento de una historia olvidada, desafiándonos a reexaminar nuestras certezas más arraigadas. Este códice, frágil como el papiro que lo compone, tiene la fuerza de un terremoto espiritual, capaz de sacudir los cimientos de una fe construida sobre siglos de una narrativa única. Nos invita a un acto de valentía intelectual y espiritual, el de cuestionar, el de dudar de lo que se nos ha enseñado, y el de abrirnos a la posibilidad de que la verdad sea mucho más matizada, más vasta y a menudo más incómoda de lo que jamás imaginamos. La figura de Judas Iscariote entonces se alza no solo como el traidor de la narrativa oficial, sino como un símbolo de todas aquellas verdades que fueron deliberadamente borradas. Su evangelio, desenterrado de las arenas del tiempo, nos obliga a mirar más allá de las condenas históricas y a escuchar una voz que ha esperado casi 2000 años para ser comprendida. Nos sumerge en un mundo donde la fe era un campo de batalla de ideas, donde cada pergamino, cada palabra, podía significar la salvación o la herejía. ¿Qué nos revela este códice sobre el verdadero papel de Judas en el drama cósmico, sobre la naturaleza del sacrificio y la traición, y sobre la esencia misma del plan divino? Estas preguntas, que resonaron en las comunidades gnósticas de antaño, nos interpelan hoy con una fuerza renovada, prometiendo una perspectiva radicalmente diferente que desafía todo lo que creíamos saber sobre el discípulo más incomprendido de Jesús. Este Evangelio prohibido no solo reescribe la historia de Judas, sino que nos desafía a reevaluar nuestra propia relación con la fe, la autoridad y la búsqueda de la verdad. Nos recuerda que la historia de la religión es también la historia de las elecciones humanas, de las voces silenciadas y de los caminos alternativos que fueron deliberadamente borrados. La luz de la verdad, a menudo, emerge de las sombras más profundas, desafiando el poder de aquellos que intentaron contenerla. Es una invitación a la humildad, a cuestionar la rigidez de nuestras propias certezas y a comprender que el misterio divino es vasto e inabarcable, y que quizás, en los rincones olvidados de la historia, aún esperan otras revelaciones que podrían transformar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Compartan este video con alguien que crean que lo disfrutará. Denle a me gusta al video y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Desde las profundas y silenciosas arenas del desierto, donde el tiempo se diluye en murmullos de milenios, la revelación del Evangelio de Judas nos obliga a una profunda reevaluación de la humanidad misma. Si Judas fue, como sugiere este códice, un agente consciente de un plan divino, el más iluminado de los discípulos, entonces nuestra comprensión de la lealtad, la traición y el sacrificio se desmorona. Ya no podemos ver la historia en blanco y negro, sino en los matices dolorosos de un deber cósmico, un acto de obediencia suprema que le valió la infamia eterna. Nos enseña que las verdades más complejas a menudo exigen los sacrificios más insoportables y que la grandeza puede esconderse bajo el manto de la condena. Esta visión nos invita a mirar más allá de la superficie de las acciones humanas, a buscar los motivos ocultos y las cargas invisibles que algunos eligen llevar, como las viejas piedras de un templo andino que han soportado el peso de siglos de ritos y secretos silenciados. Esta nueva luz sobre Judas transforma también nuestra comprensión de la divinidad. Un Dios que orquesta la traición de uno de sus elegidos para un propósito mayor, un Dios que no teme a la ambigüedad moral para lograr la liberación espiritual, es un Dios mucho más complejo y quizás más desafiante de lo que la ortodoxia ha querido presentarnos. Esta divinidad trasciende las categorías humanas de bien y mal, invitándonos a contemplar un plan cósmico cuya magnitud escapa a nuestra limitada percepción. Nos obliga a admitir que la verdad divina puede ser paradójica, que la salvación puede emerger de lo que percibimos como oscuridad, y que el amor de Dios puede manifestarse de formas que desgarren nuestras expectativas más arraigadas. Las vastas cordilleras que se alzan hacia el cielo, inmunes a las interpretaciones humanas,
nos recuerdan la inmensidad de un misterio que siempre nos superará. La propia naturaleza de la verdad se revela como algo mucho más maleable y sujeta a la interpretación de lo que nos han contado. El Evangelio de Judas es un testimonio de cómo la verdad puede ser moldeada, censurada y reescrita por aquellos que detentan el poder. Nos muestra que lo que hoy consideramos dogma inmutable fue, en su momento, una de muchas narrativas en pugna, y que la historia que conocemos es, en gran medida, la historia de los vencedores. Esta revelación no busca destruir la fe, sino purificarla, invitándonos a una búsqueda más honesta y humilde, donde la duda no es un enemigo, sino una puerta hacia un conocimiento más profundo. Es un eco que resuena en las ruinas de las antiguas civilizaciones, donde cada piedra tallada cuenta una historia que fue, y ya no es, la única verdad. Las consecuencias de siglos de esta censura se extienden hasta el presente, dando forma a la fe y la historia que percibimos hoy. Al excluir textos como el Evangelio de Judas, la Iglesia primitiva no solo silenció voces alternativas, sino que también empobreció el tapiz de la espiritualidad humana. Se impuso una visión monolítica, una moralidad de absolutos que dejó poco espacio para la complejidad, la ambigüedad y la búsqueda personal de la gnosis. Esta supresión nos ha legado una fe que a menudo prioriza la obediencia sobre la comprensión, el dogma sobre la revelación individual. Caminamos por iglesias coloniales, bajo la luz tenue de velas que iluminan santos y demonios, sin darnos cuenta de que esta dicotomía fue, en parte, el resultado de decisiones tomadas hace milenios para controlar la narrativa y, con ella, las almas. El impacto de esta supresión va más allá de lo teológico, ha moldeado nuestra comprensión de la propia historia. Al borrar los caminos alternativos del cristianismo temprano, se nos negó la oportunidad de comprender la rica diversidad intelectual y espiritual de esos siglos. Se creó una ilusión de linealidad y uniformidad, donde solo hubo un camino, cuando en realidad un sinfín de interpretaciones florecían como la vibrante flora de la Amazonía. Esta narrativa única nos ha privado de modelos de fe y espiritualidad que valoraban el conocimiento esotérico, la experiencia personal directa con lo divino y una visión más matizada de la moralidad. Es como si se hubiera arrancado un capítulo entero de la gran biblioteca de la humanidad, dejándonos con una historia incompleta, un eco de voces que nunca llegamos a escuchar. Pero las verdades, por más que se intenten enterrar, poseen una tenaz vitalidad. El resurgimiento del Evangelio de Judas de las arenas del desierto egipcio es un testimonio conmovedor de esta resiliencia inherente al espíritu humano. Es como si el tiempo mismo, con su sabiduría infinita, conspirara para devolvernos estos fragmentos de una historia olvidada, desafiándonos a reexaminar nuestras certezas más arraigadas. Esta persistencia de lo prohibido, la forma en que estas voces silenciadas encuentran su camino de vuelta a la luz, crea una sagrada tensión. La lucha eterna entre el poder que busca controlar y la verdad que se niega a ser contenida. Es la luz de una vela solitaria en la inmensidad de la noche, una pequeña llama que, contra todo pronóstico, sigue ardiendo, esperando el momento de iluminar un camino olvidado. La aparición de este códice es, en última instancia, una invitación a la introspección y a la reevaluación. Nos insta a cuestionar no solo la historia de Judas, sino todas las historias que hemos aceptado sin crítica. ¿Qué otras traiciones han sido malinterpretadas? ¿Qué otras herejías contienen fragmentos de una verdad más amplia? Este Evangelio nos impulsa a desmantelar nuestras propias rigideces mentales y espirituales, a abrazar la complejidad y la ambigüedad como partes inherentes de la existencia y de lo divino. Es un llamado a la humildad intelectual, a reconocer que el misterio es vasto y que siempre habrá revelaciones esperando ser desenterradas, como los petroglifos ocultos en las laderas de las montañas que susurran antiguas sabidurías. En este viaje a través de ruinas olvidadas y profecías desenterradas, el Evangelio de Judas se erige como un faro, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un camino continuo, no un destino fijo. Nos enseña que la fe más profunda a menudo reside en la capacidad de cuestionar, de escuchar las voces silenciadas y de aventurarse más allá de los límites impuestos por el dogma. La historia de Judas Iscariote, el más incomprendido de los discípulos, se convierte así en un símbolo de la eterna pugna por la revelación. Una historia que nos desafía a redefinir nuestra relación con lo divino y con la humanidad misma, en un mundo donde la verdad es un tesoro que siempre espera ser descubierto.
Compartan este vídeo con alguien que crean que lo disfrutará, denle a me gusta al vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. La revelación del Evangelio de Judas, una verdad antaño silenciada por el poder, resuena con una inquietante familiaridad en el alma de América Latina. Aquí, bajo el cielo vasto y las montañas imponentes, nuestra propia historia está tejida con hilos de narrativas borradas y voces acalladas, desde la imposición de una fe y una lengua con la llegada de los conquistadores, hasta las dictaduras que sepultaron la disidencia bajo el manto del miedo. La búsqueda de nuestra verdadera identidad ha sido una lucha constante contra el olvido. Las cosmogonías indígenas, vibrantes y profundas, fueron relegadas a la categoría de idolatría, sus códices quemados, sus rituales prohibidos. Pero al igual que el papiro de Judas esperó siglos para ser desenterrado, las verdades de nuestros ancestros persisten en el sincretismo de nuestras iglesias coloniales, en los cantos que aún resuenan en las selvas y en la resiliencia de los pueblos que se niegan a ser borrados. La sombra de Judas, el incomprendido, se une a la de millones que fueron obligados al silencio, recordándonos que la historia es a menudo el relato de los vencedores, y que la luz de la verdad siempre busca un camino para emerger de las profundidades de la memoria colectiva. Esta búsqueda de nuestra propia gnosis, de un conocimiento íntimo de quiénes somos más allá de lo que nos han contado, es la esencia de nuestra identidad. En este crisol de culturas y cicatrices históricas, la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de redescubrimiento y resistencia. La luz del Evangelio de Judas nos invita a mirar más allá de las superficies, a penetrar en los pliegues de nuestra propia historia para encontrar las revelaciones que aún laten en el corazón de nuestra tierra. Cuántas verdades, cuántos evangelios prohibidos de nuestra propia herencia cultural y espiritual esperan ser desenterrados de las ruinas de templos ancestrales, de los archivos polvorientos o de los murmullos de los ancianos en las comunidades más remotas. La identidad latinoamericana se forja en esta compleja interacción entre lo impuesto y lo ancestral, entre el dogma y la sabiduría popular. Es en los altares sincréticos, donde las figuras de santos católicos conviven con deidades precolombinas, y en las procesiones que mezclan el fervor cristiano con ritos paganos, donde la luz de una verdad más inclusiva y matizada comienza a brillar. Esta es nuestra propia lucha por la luz, por la autonomía del espíritu, por la capacidad de definirnos a nosotros mismos y de escuchar las voces que durante siglos fueron silenciadas por el poder. Como el Evangelio de Judas, nuestra verdad es una amalgama de resistencia, fe y la inquebrantable búsqueda de lo auténtico. Así, la historia del Evangelio de Judas se funde con la eterna búsqueda humana de la revelación, una búsqueda que trasciende fronteras y épocas, en cada desierto, en cada montaña que se alza majestuosa hacia el cielo, en las profundidades de cada selva que guarda secretos milenarios, y en el corazón de cada iglesia colonial donde la luz de las velas parpadea sobre siglos de fe y silencio, reside la misma pregunta: ¿qué verdades hemos olvidado? ¿Qué voces ha callado? ¿Qué fragmentos de lo divino esperan ser redescubiertos? La vida misma es un códice antiguo, sus páginas escritas con el destino de la humanidad, con triunfos y tragedias, condenas y redenciones. Nos invita a ser los arqueólogos de nuestra propia alma, a desenterrar las capas de dogma y prejuicio que cubren nuestra esencia más profunda. Porque la verdadera iluminación no reside en la aceptación pasiva, sino en la valentía de cuestionar, en la humildad de escuchar los ecos de lo prohibido, y en la fe inquebrantable de que la luz de la verdad, aunque a veces se oculte en las sombras más densas, siempre encontrará el camino para resurgir, para iluminar el sendero de quienes se atreven a buscarla. Este viaje es una peregrinación hacia el corazón de un misterio que late en el universo y en cada uno de nosotros. Este antiguo manuscrito, desenterrado de las arenas del tiempo, no es solo un eco del pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia jornada. Nos enseña que la fe más profunda a menudo reside en la capacidad de cuestionar, de escuchar las voces silenciadas y de aventurarse más allá de los límites impuestos por el dogma. Nos impulsa a desmantelar nuestras propias rigideces mentales y espirituales, a abrazar la complejidad y la ambigüedad como partes inherentes de la existencia y de lo divino. En un mundo donde la información fluye sin cesar, pero la sabiduría a menudo escasea, el legado de Judas nos recuerda que la verdad es un tesoro que siempre espera ser descubierto, no una posesión inmutable. Es un llamado a la humildad intelectual, a reconocer que el misterio es vasto e inabarcable y que quizás
En los rincones olvidados de la historia y de nuestro propio ser, aún esperan otras revelaciones que podrían transformar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. La búsqueda continúa, y cada uno de nosotros es un explorador en este vasto paisaje de verdades ocultas. Compartan este vídeo con alguien que crean que lo disfrutará, denle a me gusta al vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos.